Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Quiero darle la más cordial bienvenida a este video. En nuestra iglesia hemos entendido que los apóstoles en Hechos enviaron a aquellos creyentes que venían del mundo gentil a estudiar las predicaciones de Moisés que en ese momento histórico se hacían semana a semana. Y esa es la razón de que nosotros transmitamos hoy en día cada semana una nueva porción. Mi deseo es que esto pueda colaborar como un manual para el creyente del siglo XXI. Que Dios lo bendiga y gracias por sintonizar. Me da muchísima alegría darles la bienvenida y especialmente contento porque hoy iniciamos por cuarto año consecutivo el segundo libro de la Escritura. Nos referimos al libro de Shmot, que quiere decir los nombres de, que es como se debería de conocer el segundo libro de la Biblia, ya que ese es el nombre que recibió durante tanto tiempo y es solo hasta cuando la Biblia se traduce a la Septuaginta que recibe el nombre de Éxodo. Y esto nos lleva a entender que todavía al día de hoy, cuando alguien dice que está traduciendo desde los originales, pero mantiene el nombre de la Septuaginta, lo que está haciendo es que está traduciendo la Septuaginta. No tanto la tiene como en mente, sino está traduciendo probablemente desde ahí. Y decimos que para traducir es importante tener todos los elementos, el texto hebreo, el evangelio y bueno. Estamos entonces contentos de iniciar este segundo libro y nuevamente esta porción. Y quiero recordar para empezar lo que veíamos el año pasado. Y es que cuando hablamos del tema hace un año, eh, este fue la mano de Dios en Moisés y nos referíamos a cómo fue él guiado a dar los pasos que tenía que dar, incluso desde el momento de su nacimiento, porque Dios lo estaba conduciendo, porque Dios lo estaba impulsando. Y el tema de hoy es un seguimiento de eso, pues es que es la fidelidad de Dios la que nos impulsa. Este hombre ha nacido con un propósito de Dios y entonces, aunque haya un edicto de que los bebés de su edad deben de morir, él será preservado porque tiene un propósito de Dios y esto aplica a todos los hijos de Dios. Y por eso es que la escritura lo señaló como que fuera bueno. Y este desempeño lo también hicimos una comparación con el Evangelio cuando él rehúsa ser entonces hijo de la hija de Faraón. Vamos a continuar con la lectura de hoy, con el tema de hoy, a partir del versículo 15, que fue donde lo dejamos el año pasado. Leamos, dice así: al escuchar Faraón lo que había pasado, se refiere al asesinato de un siervo egipcio a manos de Moisés. Dice que buscó matar a Moisés. Pero Moisés, huyó del rostro de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Midian es si usted ve una otra versión, normalmente dicen Madián, pero la correcta forma de leerlo es Midian. Dice, y ahí se sentó junto al pozo. Lo que narramos entonces, y lo que está ocurriendo es que cuando Faraón se entera que este asunto, literalmente dice la Biblia que Darash matar, o sea, buscó matar a Moisés. Y este verbo es el que se usa para perseguir una pista, para buscar la justicia, para buscar el fondo del asunto. Quiere decir que el rey egipcio diligentemente persiguió a Moisés con la intención de darle muerte, de golpearlo y que muriera. Pero luego el versículo ha dicho que Moisés huyó del rostro. Algunos dicen de la presencia de Faraón y esto podría indicar que se fue de Egipto, pero no. Lo que vemos acá es un milagro en el cual este rey procura matarlo, el faraón procura matarlo, pero Dios hace una senda y una vía escape para que Moisés ahora vaya al exilio. Cuando hay un propósito divino, y este lo tenemos los hijos de Dios, y no es tu tiempo, si Dios tiene una misión todavía para ti y te la ha dado y está escrita y está, en fin, confirma todos los elementos,
Él se va a asegurar de que vivas y Él se va a asegurar de que tengas todas las condiciones necesarias para vivir. Nuestro papel es ser diligente en en ese seguir de la voluntad del Señor, en el mantenernos en los mandamientos para que podamos alcanzar ese propósito. Moisés va al exilio y ahora se encuentra en un país lejano, la península em, arábica, en lo que se conoce como Midian, que con el paso de los años será una tierra que será contraria a Israel. 40 años después de la salida de los israelitas, Midian, asociado con Edom, ahora procura buscar la destrucción de Israel. Pero en este momento se le recibe y Moisés llega y se sienta junto a un pozo. Y yo quiero, para temas de enfocarnos, preguntarle a usted cómo iría, cuál sería el estado mental de Moisés. Estaría pensando él, quizás Dios me escogió para ser el libertador de este pueblo y yo fallé. ¿Qué es lo que estaría en la mente de Moisés? Y lo traigo a colación porque cuando buscamos o nos esforzamos por buscar hacer la voluntad de Dios diligentemente, seguramente tendremos algunos fracasos. Y muchas personas a veces permiten que ese fracaso les defina. Lo que veremos hoy es no tanto el mérito de Moisés de mantenerse en una línea para sobreponerse al fracaso, sino el mérito de Dios, que es el que lo pone en el corazón. El mérito de Dios, que es el que da las oportunidades, el mérito de Dios, que es el que vuelve a llamar, el mérito de Dios, que es el que nos impulsa. Y si eres hijo de Dios, este impulso es innegable. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Moisés se sienta a la par de un pozo? Justo llega a Midian. No era algo casual, no era una casualidad. Y la respuesta es que los ancestros de Moisés, Abraham, Isaac y Jacob, usaban los pozos para comunicarse. En el mundo antiguo, este era o esta sería la equivalencia a una iglesia, pues ellos lo usaban para dar testimonio, para comunicarse, para buscar, para comprar, para intercambiar. Pero los patriarcas, con la luz que ellos tenían, con la luz que Dios había depositado en sus vidas, ellos lo usaban para hablar del Dios verdadero. Y Moisés, aunque viene huyendo, él entiende que esto le puede servir para ubicarse en la nueva tierra donde ahora estará, para ver a qué parte de esta sociedad él puede integrarse, cómo es que él puede no irse con idólatras, porque él es una persona que está en el impulso de Dios, y cómo es que él puede encajar acá. Entonces, el pozo es el lugar ideal para verlo. Y justamente cae en la casa de alguien o en la familia de alguien. Yitro, Jetro en castellano, Reuel también es como le llama ahora mismo la Biblia, eh, es que es donde él cae. Ahora, antes de seguir leyendo, solo tenemos que señalar que esta no era una costumbre egipcia, porque en Egipto no había necesidad de pozos. Y aunque sí se tenían, no eran como parte de la vida central, como sí lo fueron en Canaán en el tiempo de los patriarcas, ¿no? En Egipto el río tenía una preponderancia y una importancia mucho más grande. Por eso decimos que Moisés es un hijo del mandamiento, Moisés ha estudiado y a pesar de que también estudió y se mezcló con los egipcios, él no se dobló, no se torció, porque los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, aunque tengamos que vivir en medio del mundo, no nos torcemos. Y esto es importante conectarlo. Ahora, quiero leer con usted qué dice el Evangelio justamente en este momento histórico con respecto de Moisés. Hebreos capítulo 11, versículo 27 dice, por la fidelidad, es decir, por el impulso de Dios, por Dios educación y Dios guiándolo, Moisés abandonó Egipto sin temer la ira del rey, es decir, él se escapó de morir, pero no se fue porque tuviera muchísimo miedo, se fue porque él sabía o Dios le estaba comunicando que él tenía que vivir porque seguiría en marcha el plan de Dios de hacerlo libertador, y esto lo veremos
más adelante. Y aunque él en los capítulos 3 4 se niega rotundamente a hacerlo, vemos a Dios que no se rinde. Pero él dice, se abandonó Egipto sin temer la ira del rey. ¿Por qué razón? Porque en ese momento él estaba manteniéndose de pie como alguien que está viendo al invisible, como que estuviera viendo al mismo Dios. Y lo que nos lleva a confiar en su palabra y lo que nos lleva a congregarnos y lo que nos lleva a proclamar al Mesías, Yahushua, Jesús, lo que nos lleva a afirmarnos en todo lo que hacemos, es eso, que nosotros estamos como viendo al invisible. Y aunque no le vemos, es como que si le viéramos porque Él está acá con nosotros. Por lo tanto, cuando Él se para en el pozo, Él sabe que ha de integrarse a esta nueva sociedad midianita y tiene que ver con quién lo va a hacer. Y ese es el contexto en el que ocurre lo siguiente de la lectura, verso 16 del capítulo 2. Y había para el sacerdote de Midian 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Yo lo traduje literal para que usted compruebe que en el verbo hebreo no existe, perdón, en el idioma hebreo no existe el verbo tener. O sea, yo tengo algo, las cosas no son mías, sino que Dios ha provisto para mí. En el caso de Reuel, como lo mencioné aquí, o del sacerdote de Midian, se nos dice que había para él 7 hijas. También quisiera comentar la palabra sacerdote, la cual es Cohen, y ciertamente es la palabra que se usará para para el hermano de Moisés, Aarón, y para sus descendientes. Por supuesto, un sacerdote. Pero la palabra Cohen, más que oficiar exclusivamente para Dios, que era algo que hacía Aarón, y que era algo que el suegro de Moisés no hacía, porque él era pagano en este momento histórico, y hasta el capítulo 18 de Shmot, de Éxodo, él será pagano. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando acá es que la mejor forma de entender es que él era un ministro. No sabemos si era un ministro de culto o un ministro gobernante, pero él era un ministro y era una persona muy sabia. Y esto ya tiene mucha congruencia con lo que pasada la salida de Egipto, él va y da un consejo a Moisés en cuanto a cómo organizarse con respecto al pueblo. Por lo tanto, podríamos pensar que más que ser un sacerdote de alguna deidad falsa, él era un ministro de este pueblo y aunque sí era pagano en este momento histórico, era una persona que dirigía, que lideraba y que estaba acostumbrada a gobernar. Y Moisés está en este lugar tratando de evidenciarlo y vemos qué sucede. El verso 17 señala, entonces vinieron unos pastores y las echaron a las hijas de Reuel, del suegro de Moisés, todavía no es su suegro, las echaron de ahí. Pero dice la Biblia, pero Moisés se levantó y las defendió, es decir, las hizo estar a salvo, y dio de beber a su rebaño. Quiero mencionar que el verbo que han traducido como defender es el verbo salvar, el verbo de donde viene el nombre de nuestro Redentor, y Oshua, que quiere decir Yud He Vav He, o el nombre que han traducido como Jehová, salva. Eso quiere decir Yehoshua, y viene del verbo yashá, por lo cual nosotros podemos entender que Moisés ya deja un testimonio, a pesar de que para las hijas del ministro de Midian, él es un egipcio, él ya deja un testimonio de un Dios distinto, él ya deja un testimonio de una ética distinta, porque él les defiende, que es algo no usual. Por eso, cuando ellas regresan a su padre, en el versículo 18, y leemos, a él le parece extraño. Dice así, cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, éste les preguntó, ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Verso 19, un egipcio nos ha librado, es decir, arrebatado de la mano de los pastores. Respondieron ellas, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y lo que podemos entender haciendo esta lectura es que había alguna forma en la cual los pastores imponían su voluntad,
Reuel no tendría hijos varones, o quizás sí, pero él enviaba a sus hijas a hacer el pastoreo y a brevar a las ovejas. Y estas personas se aprovechaban de que eran hombres y las hijas de Reuel mujeres, y entonces había como una parte de abuso. Y lo que sucede es que Moisés sale en su defensa porque él está impulsado por Dios. No es tanto porque Moisés tenga la conciencia del campeón que es, del victorioso que es, sino porque Dios lo está conduciendo. Reuel, la palabra Reuel quiere decir Reu, él es amigo de Dios. Y este será un nombre que se acoplará a este personaje a partir del capítulo 18 de Shemot, de Éxodo, pero que ahora mismo ya la escritura le está dando ese reconocimiento. Versículo 20. Y Reuel, el amigo de Dios, dijo a sus hijas: ¿Y dónde está? Porque han dejado al hombre. Invítenlo a que coma pan o comida. Y esta invitación no es simple y sencillamente el pago de una gratitud o un agradecimiento, no es solamente una cena, Moisés, gracias por haber defendido a mis hijas este día, sino es la invitación a algo mucho más, a formar parte de algo más grande, a una integración, a una familia. ¿Y por qué lo digo? Porque el versículo 21, Moisés responde de la siguiente manera. Leemos: Moisés accedió a morar con aquel hombre y éste le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Este versículo nos encierra bastante información. En primer lugar, el verbo acceder se refiere a aceptar, estar de acuerdo, y, y es un verbo causativo, quiere decir que Dios lo impulsó, y por eso es que hacemos o nos esforzamos por señalar que cuando uno es hijo de Dios, es una persona de propósito, y Dios tiene una misión, y Dios tiene una manera de empujarnos, aunque nosotros no sepamos que está ocurriendo en medio de nosotros. Y este va a ser un tiempo distinto para Moisés, por supuesto. Pero lo que está ocurriendo es que la educación que Dios ha propiciado sobre su vida en la escritura o en la tradición que en este momento él ha tenido, o muy bien la revelación que Dios está teniendo a sus pensamientos, a sus emociones, etcétera, 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 tiene una parte muy importante. Y por eso decíamos en el verso anterior que cuando él decía, me refiero a Reuel, invítanlo a comer, era mucho más que una comida, era una invitación a vivir. Y él entonces está de acuerdo y lo piensa, y es lo que señalábamos, y seguramente lo habla. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo no me puedo unir en yugo desigual. Ya José me ha dado un gran ejemplo de que eso no hay que hacerlo en el libro anterior, y esto lo sabía porque Dios lo ha educado. Y si Dios lo ha educado, Dios no va a dejar que el fracaso lo defina, que el fracaso lo marque, que lo acabe. Mi oración es que también esto sea con usted. A pesar de que entonces ya no tiene el título del nieto de Faraón, su propósito sigue intacto y él es conducido por Dios a morar con este hombre. Por otro lado, también el acceder a algo quiere decir que Moisés negoció el hecho de: yo, si me quedo en tu casa y me caso con una de tus hijas, yo voy a crear a mis hijos en el temor de Dios, en el temor del verdadero Dios. Yo no sé a quién tú temes. De hecho, Moisés no logra darle suficiente testimonio a su suegro para que éste se vuelva a la fidelidad del Dios de Israel, o tome al Yud-Heh-Vav-Heh como Dios. Esto, perdón, ocurrirá más tarde en el desierto, pero en este momento histórico no se logra dar, pero sí que genera el esfuerzo o la capacidad de hacerlo con su esposa. Lo establecemos porque justo después de este momento en donde Moisés sienta, sienta cabeza o establece una familia, luego la narrativa bíblica cambiará a lo que está ocurriendo en Egipto con Israel.
Antes de ver eso, solo quiero enfatizar un poquito más el punto, porque el nombre de su esposa también llama la atención. Zípora con TZ tiene un origen arameo, es una palabra con origen arameo y quiere decir pájaro. Zipor, de hecho, quiere decir pájaro. Zípora que sería un pájaro en femenino, perdón. Pero si esto lo relacionamos con las costumbres espiritistas de Midian, es muy posible que el nombre que haya recibido tendría que ver con una ciencia espiritista que se manejaba en la época. Pues cuando años más tarde Midian tiene problemas con Israel, cuando Israel ya viene, ha salido del ejército, ellos llaman al brujo Bilam, que era el hijo de Zippor, o sea, era un heredero de un arte espiritista que se movía por medio de el hablar con los pájaros, es como lo manejaban. Miren, el pájaro, que es una función de un dios, me ha dicho tal cosa, esto es lo que se debe hacer. Por esta razón, en Midian llaman a Bilam, o Balaam, porque entienden que él tiene un poder superdotado, y como él tiene un poder muy grande y superdotado, entonces seguramente va a poder con este pueblo porque se dedica a hablar o a las cosas de los pájaros. Por eso es que a Bilam se lo presenta como un hijo de Zippor, pero esta era un arte de adivinación. Sí, Zípora entonces tenía algo que ver con esto. El hecho de que Moisés accediera, esto quiere decir que Dios llamó a Zípora porque no iba Moisés a mezclarse con alguien que dedicara su descendencia a la hechicería. Y esto lo veremos en el siguiente versículo, porque dice el verso 22, ella dio a luz un hijo. La Biblia es tan impresionante porque pasa de un evento a otro, pero el tiempo que esto conlleva ha de entenderse bien. Dice, ella dio a luz un hijo, pues eso fue mucho tiempo, por lo menos meses, sino años, y Moisés le puso por nombre Gerson, o Gersón, dice esta versión, Gershom, dice en hebreo, porque él dijo peregrino, y yo le traduje ahí la palabra peregrino, perdón, no se la traduje, al contrario, le puse la palabra literal del hebreo porque la quiero explicar. Ger, soy en esta tierra extranjera. Quiero que usted tome conciencia que él nombra a su hijo de acuerdo a una experiencia que él está viviendo, pero la experiencia que él está viviendo tiene una gran lección por nosotros, porque dice en primer lugar, esta es una tierra extranjera. Yo no me voy a acomodar siempre a estar en esta tierra. Y aunque años después algo sucede y en el capítulo 3 ya lo vemos un poco temeroso, Moisés en este momento, él está diciendo, esta es una tierra extranjera, esta no es mi tierra. Yo no soy de acá, yo no me voy a quedar acá. Porque sabemos que está diciendo que no se va a quedar acá, porque la palabra ger implica una temporalidad. Es decir, él le llama a su primogénito de esta forma porque quiere recordarse que cada vez que él diga Gershom, Gershom y lo llame, se recuerde a sí mismo de su experiencia, que es, él no es de esa tierra y lo que está viviendo en este momento es temporal, porque no estar en la tierra del Señor es una temporalidad para todos los hijos del Señor. Nuestra verdadera patria es la Jerusalén celestial. Claro, esta todavía no se ha manifestado, todavía no ha regresado del cielo, y no me refiero a la Jerusalén del Estado de Israel, me refiero a la que descenderá del cielo. Por lo tanto, esta tierra donde vivimos, no podemos olvidarnos que somos peregrinos, no podemos olvidarnos que somos temporales, que esto es temporal, pero que nuestra verdadera herencia, perdón, está con Dios, de Dios, está en la Escritura para nosotros. Y que en ese sentido, todo lo temporal que podamos hacer hoy en día, pues no pasa nada, hay que hacerlo para comer. Moisés ahora va a ser un pastor, no pasa nada. Pero no podemos olvidarnos de lo celestial, no podemos olvidarnos de lo espiritual. Moisés no se iba a quedar ahí, no se iba a quedar con ese fracaso y usted tampoco.
Pero es que la salida del fracaso está en revisitar el mundo espiritual, es decir, lo concerniente a la escritura, lo concerniente a lo que Dios ha dicho, lo concerniente a los mandamientos de Dios. Y por esta razón Él nombra a su primogénito. Es una señal de que Dios va a hacer algo por Él. Y ahora su esposa también es parte de este proceso. Y ahora vemos que la escritura cambia de narrativa y se regresa a Egipto en donde Israel está sufriendo, lo cual señalamos no es una mera forma de expresarse o de escribir, no, este está relacionado con todo lo que Moisés está viviendo, porque él es una persona de propósito, porque él es una persona que está guiado por por la fidelidad de Dios. Leemos el verso 23, entonces, dice así. Pasado mucho tiempo. ¿De qué es? Pasa un tiempo, pero Dios lo está relacionando, la escritura lo está relacionando, por eso lo leemos en función de ello. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Y luego dice, los hijos de Israel, es decir, los herederos de las promesas a los patriarcas y también todo el pueblo que iba a salir con ellos, gemían con dolor a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor, literalmente ahí sus gritos, está diciendo, subió a Dios a causa de la servidumbre. Y este versículo me impresiona porque nos habla de un Dios vinculado con su pueblo y vinculado con el sufrimiento de su pueblo y por supuesto con sus promesas. De hecho, la palabra que la escritura utiliza acá cuando dice subió, si es realmente ascender a donde Dios está. Necesitamos que nuestras oraciones asciendan. Necesitamos que nuestro clamor se eleve al cielo. Y ya veremos la forma como eso puede y debe de darse. Pero subió a Elohim. Elohim, sabemos, es la plenitud de todos los atributos, pero que está representado por el amor de Dios. Así que esta palabra tiene que ver con el amor de Dios, mientras que la palabra Yud-Heh-Vav-Heh, o lo que traducen como eh, Jehová, algunos ponen Señor, algunos otros lo han traducido como Adonai o como Hashem, pero que sabemos no tiene pronunciación alguna, pero ese nombre tiene que ver con la justicia. Ahora, Dios tiene una forma en la cual Él lo va a hacer, y en ese aspecto hacemos la conexión con lo que hemos venido viendo de Moisés. Él será instrumental. Por lo tanto, cuando el clamor de Dios sube al pueblo, Dios va a buscar el derecho legal para intervenir. En primer lugar, porque es algo que había dicho a los patriarcas. Ese es el derecho legal, lo que él mismo ha dicho, lo que él ha establecido, su palabra. Esto lo enseñará el siguiente versículo, es decir, el versículo 24. Cuando un clamor de su pueblo sube a Dios, Dios entonces va a buscar cuál es el derecho legal en el cual él puede intervenir, porque él es justo. Y por supuesto que cuando yo digo que Dios va a buscar, no es que él esté preguntando a alguien o se vaya a la biblioteca y consulte la ley. No, es que lo busca dentro de sí porque Él es su palabra, Él es esa ley. Pero cuando alguien del pueblo de Dios sufre, el que es compasivo también sufre. El Evangelio nos enseña lo mismo, lo que está ocurriendo con Dios, realizando con Dios encontrando, voy a decir, aunque eso no es que va a pasar mucho tiempo, es que Dios sabe cuál es la respuesta, pero con Dios utilizando, haciendo uso, creo yo que es una mejor forma de decirlo, del recurso de legalidad en el cual Él va a operar. El Evangelio ha sido muy magistral en darnos esto. Cuando Jesús, que es, no nos perdamos, Dios en la tierra, es el Todopoderoso en la tierra, está acá, y sus discípulos le piden que ellos quieren aprender a orar, es decir, a acceder a la justicia de Dios para obtener respuesta, para obtener favor. Eso quiere decir la palabra orar. Jesús le responde en Mateo 6, versículo 9. Ustedes pues
actúen, oren así. Abba Sheli, es decir, Abba Shenu, a Dios Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Ahora, Dios que está aquí en la tierra nos está enseñando que hablaran con el que está a cargo, con el jefe, con el superior, con Dios. No, es que Dios está enseñando que lo que ahora está sucediendo se consulte en su palabra cuál es la promesa o derecho legal sobre el cual él actuará. Eso es lo que quiere decir esta frase, Padre nuestro que estás en los cielos. Es que si queremos cambiar las cosas, nos tenemos que eh, enfocar en la justicia de Dios, nos tenemos que enfocar en las promesas de Dios, en lo que Él ya ha dicho, porque Dios no nos va a dar algo que no nos haya prometido. Y sus promesas están todas escritas en la Biblia. No es que Dios venga ahora y se va a sacar promesas distintas de la manga, no, es que Dios sustento ya lo prometió, vida eterna ya la prometió, salud ya lo prometió. Dios ya hizo promesas. Y cuando Dios aquí en la tierra, Jesús, nos enseña a orar así, nos está enseñando a hacer un ejercicio reflexivo para que nosotros nos conectemos con la justicia que está en los cielos, que es lo que se llama Abba, que es lo que lamentablemente han traducido como el Padre, para nosotros llegar y tocar esto. Entonces, por eso es que él luego dice, santificado sea tu nombre. O sea, esto es de lo más apartado que puede haber. Abba, entonces, es el conjunto de promesas y legalidades que están en el mundo espiritual, que cuando nosotros oramos con este conocimiento, podemos acceder a esas, podemos, Dios, tú dijiste que en tu palabra tal cosa. Sí, pero si tú has pecado, puede responder Dios, entonces tienes que corregir eso. Y ahí es donde la oración se vuelve una reflexión y nosotros decimos, sí, perdóname, Señor, tienes razón, perdóname. Y ya se genera el establecimiento de la justicia de Dios aquí en la tierra. Ahora, eso lo vemos con respecto de Israel aplicando aquí en Éxodo. Y para ello regresamos a leer al versículo 24. Dice, Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto, es decir, y se marcó, se acordó de la marca de su pacto. Y yo le puse ahí cuál es la mejor forma de entender la palabra Brit, que es lo que traducen como pacto. Puede ser testamento o muy bien puede ser promesa con Abraham, Isaac y Jacob. Dicho sea de paso, entonces, las promesas fueron dadas a los patriarcas. Y eso se ha extendido y se puede restringir en algo muy interesante. Nosotros estamos aquí para ser el pueblo de Dios y Él para ser nuestro Dios, nuestro Elohim. Y esa relación contiene todas las promesas. La legalidad que nosotros buscamos, entonces, o que debemos de buscar, quizás es mejor forma de decirlo, es lo que Dios ya dio a los patriarcas, que reforzó en su palabra de Génesis a Apocalipsis, porque eso es lo que Dios hizo y que por supuesto se personificó en la venida de Dios mismo aquí a la tierra, en la persona, o más bien dicho, en el título teológico del Mashiach, del Mesías, o en la función divina del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, que quiere decir la disminución o el cuerpo de Dios venido aquí a la tierra. Se personificó en él porque él mismo vino. Por lo tanto, cuando nosotros oramos y buscamos, en este caso, Dios le había dicho a Abraham, ¿sabes qué? Tu descendencia van a ser esclavos, pero yo los sacaré de ahí con gran poder. Y cuando ellos claman, Dios se acuerda. Y no quiere decir eso que Dios se haya olvidado. El verbo zahar lo que quiere decir es regresar a la marca. Por eso traté de interpretarlo como marcó su pacto. Regresar a la marca, es decir, Dios estableció una marca con Abraham y Dios dice, bueno, ya es tiempo, regresemos a este pueblo a la marca y de ahí vendrá la libertad
del pueblo de Israel. Por eso el versículo 25 continúa diciendo, Dios miró a los herederos de Israel, es decir, a los herederos de la promesa, a los hijos de Israel, es lo que quiere decir, y los tuvo en cuenta, literalmente dice, y los conoció, porque a partir de este momento Dios seguirá moviendo piezas para la liberación. Y esto tiene que ver con Moisés de una forma anterior, en la cual él ha crecido como un egipcio, se conoce con el faraón, se conoce con el nuevo faraón, pero también necesita un tiempo para prepararse y regresar a Egipto, que es lo que va a ocurrir en todos estos años en Midian. Y por eso, el siguiente verso se puede ver la actuación de Dios. O sea, yo quiero ser muy enfático. La historia de Moisés y su fracaso no es ajena a la respuesta que Dios va a dar al llanto, al gemido, al clamor o a los gritos de su pueblo. Lo que estoy tratando de decir es que Dios está respondiendo, siempre está respondiendo, la respuesta está en su palabra. Ya está la respuesta. Hemos de ir a guardar su palabra, conocer sus promesas y alinearnos con ella, alinearnos con ellas. En ese sentido, entonces vemos que Moisés en primer lugar se establece en Midian, se casa, empieza a hacer vida, ocurre lo que está ocurriendo de vuelta en Egipto y luego el capítulo 3 cierra diciendo, Moisés era pastor de las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Midian. Quiere decir que Dios está uniendo las necesidades de su pueblo a los propósitos de él y lo va a hacer con alguien que supuestamente es un fracasado, pero que Dios a partir de este momento va a impulsar. Por lo tanto, querido amigo que ves esto, el fracaso no nos define, no a los hijos de Dios. Por supuesto que es parte de lo que hacemos, es parte del aprendizaje, pero no nos define. Nos levantamos, nos volvemos a la escritura, hacemos el ejercicio de buscar la justicia en los cielos, es decir, oración, de ponernos a bien con Dios y de caminar como Dios hubiera caminado. Y la liberación va a venir, la libertad va a venir. Dios se va a encargar de que eso así sea. Yo te animo a mantenerte en la fidelidad de Dios y con Dios y a saber que los hijos de Dios somos gente de propósito y no nos rendimos y no nos damos la vuelta, no nos volvemos atrás, como ha dicho el Evangelio en Hebreos, sino que nos extendemos a la meta del supremo llamamiento. Gracias por sintonizar. Espero que esto te sirva, que estés muy bien. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.